Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar otra vez con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares, como de costumbre, cada sábado a las 11 de la mañana para compartir con ustedes lo más importante que en materia de noticias ha ocurrido en el país y en el mundo. Vamos a dar primero un vistazo a los nuevos precios de los combustibles que esta semana sufrieron alzas decretada por el Ministerio de Industria y Comercio. La gasolina regular se vende desde la medianoche de este sábado a 173 pesos con 70 centavos, sube 2 pesos con 60 centavos el galón. La gasolina premium 191,20, sube 2 pesos con 50 centavos. El GLP, el gas licuado de petróleo, se vende a 83 pesos el galón, subiendo 1 peso. Mientras que el gas natural permaneció congelado, pero el gasoil óptimo 153,40, subiendo 2,10, y el gasoil regular 144,90, subiendo 2 pesos con 60 centavos. Todos los demás combustibles también sufrieron algunas alzas decretadas por el Ministerio de Industria y Comercio. Iniciamos nuestro contenido noticioso en el plano internacional. Bien, señores, iniciamos en los Estados Unidos, donde el expresidente de ese país, George W.H. Bush, o sea, el presidente Bush padre, 91 años de edad, un hombre que desde que salió de la Casa Blanca se ha manejado en muy bajo perfil, no acostumbra a emitir comentarios ni críticas ni a favor ni en contra de las gestiones gubernamentales de los presidentes que le sucedieron a él. Se ha mantenido siempre, en muy bajo perfil el presidente Bush padre. Pero esta semana en los Estados Unidos, el tema político, son las críticas que el presidente Bush ha hecho a un gobierno de otro presidente norteamericano, pero muy específicamente al gobierno que encabezara su hijo, George W. Bush, George Walker Bush, su hijo, y sobre todo el manejo que le dio el gobierno de su hijo a la crisis de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Dijo George, el Bush padre, dice que no le gustó la retórica que utilizó el presidente, su hijo, cuando se refirió a aquel discurso que pronunció donde delineó lo que denominó como el eje del mal que integraban Irán, Irak y otros países, Afganistán, aquel discurso antiterrorista del presidente Bush luego de los atentados a las Torres Gemelas, y que fue su manera de justificar la nueva invasión de Estados Unidos a Irak, que terminó con el derrocamiento del presidente Saddam Hussein. Su padre, cuando era presidente de los Estados Unidos, en la primera invasión, la Guerra del Golfo de 1990, se limitó a sacar a Saddam Hussein de Kuwait, pero no pasó de ahí, en aquella famosa tormenta del desierto, esa guerra que duró apenas un par de meses. Pero su hijo, cuando invadió a Irak, luego de los atentados del 11 de septiembre, su propósito fundamental fue sacar a Saddam Hussein del poder. ¿Cómo lo hizo? Finalmente Saddam Hussein terminó hasta ejecutado en Irak. Entonces, el presidente Bush padre dice que no le gustó el manejo que le dio su hijo a ese pasaje de la política, de la geopolítica norteamericana, pero tampoco le gustó la asesoría que tuvo su hijo de dos influyentes funcionarios de su gobierno, que incluso algunos habían participado hasta en su propio gobierno, el gobierno del presidente Bush padre, y se refirió exactamente
a Dick Cheney, que fue el vicepresidente del gobierno de su hijo, como a Donald Rumsfeld, que fue el secretario de Defensa durante la presidencia de su hijo. De Cheney dijo que se convirtió en un personaje totalmente diferente al que él conoció tradicionalmente, que era un hombre muy sosegado, que luego se volvió muy extremista, que probablemente aconsejado por su esposa y su hija, que eran bastante conservadoras, y que se llevó incluso Cheney prácticamente un departamento de Estado como privado a la Casa Blanca cuando ejercía de vicepresidente de George Bush, su hijo. Y de Donald Rumsfeld lo calificó como el tipo más arrogante del mundo, un tipo que no creía en las ideas de nadie, que solamente entendía que la razón la tenía él, y dijo que nunca en lo personal a él le ha gustado la figura de Donald Rumsfeld. Así que ese es el tema político en los Estados Unidos esta semana, ocupa los primeros titulares en todos los medios, y es todas estas revelaciones son parte de una nueva biografía que va a salir del presidente Bush padre, va a salir próximamente, pero ya algunos medios norteamericanos se han hecho eco de algunos fragmentos de esa biografía en la que hace esas críticas a las gestiones gubernamentales, porque fueron dos las gestiones gubernamentales de su hijo George Walker Bush. Y siguiendo en los Estados Unidos, en la política, las elecciones del 2016, pues Hillary Clinton, según todas las encuestas, sigue encabezando y ampliando ventaja sobre su único rival en el Partido Demócrata, el senador por Vermont, Bernie Sanders. Clinton ha aumentado la ventaja luego de que superara de alguna manera el vendaval que sufrió con el tema de los correos electrónicos y otros temas que le estuvieron afectando, el tema de supuestos financiamientos irregulares a la Fundación Clinton. Después que superó esas partes, y sobre todo después de su participación, las explicaciones que dio en el Congreso cuando la interpelaron con relación a los atentados de Benghazi, de ahí salió fortalecida y entonces ha comenzado a ampliar ventaja. Eso es en el Partido Demócrata. Ahora, mirándola ya en el plano nacional, en una confrontación con los republicanos en las elecciones generales de noviembre del 2016, ahí aparece ya un poco más pareja. Según encuestas, dicen que estaría prácticamente empate con Ben Carson, el neurocirujano afroamericano de Detroit, que se ha convertido en una de las figuras, un hombre considerado de los fuereños, como quien dice, de la política de los Estados Unidos, porque no ha sido, al igual que Donald Trump, un político convencional, un personaje del establishment de la política de Estados Unidos, pero apareció y de repente ha comenzado, producto del descontento de las clases, de las bases republicanas o de los votantes republicanos con su dirigencia política, pues este hombre ha logrado calar de la misma manera que lo ha hecho Donald Trump, y ya Ben Carson, en todas las encuestas que se están publicando en Estados Unidos, está superando a Donald Trump, que ha sido desplazado al segundo lugar, pero que se mantiene ahí también bien pegadito. Entonces, según las encuestas, Hillary, en un posible enfrentamiento con Ben Carson, se ven, aunque falta un año para las elecciones, hay que decirlo, se ven ahí muy parejos, pero entonces ella superaría con cierta facilidad a todos los demás contendientes republicanos, cualquiera que fuera de ellos, incluyendo a Donald Trump. En Cuba, a propósito de la apertura con Estados Unidos, ya se anuncia que el gobierno cubano ha autorizado a la primera empresa norteamericana que se va a instalar en Cuba, se va a instalar en el puerto de Mariel. Es una empresa con sede en Alabama que se dedica a la construcción de tractores y es la primera de las muchas que se esperan, empresas norteamericanas o de los muchos capitales norteamericanos que van a llegar a instalarse en La Habana una vez se levante el embargo, pero ya pueden ustedes ver cómo todavía no se llega a ese punto
y ya hay una empresa norteamericana que se va a instalar próximamente en Cuba. Y hablando de Cuba, Raúl Castro, el presidente de ese país, llegó ayer viernes a México, llegó por Mérida, allá en México, para encontrarse con el presidente Enrique Peña Nieto. Es la primera visita oficial de un presidente cubano a México desde el año 1960. Fidel Castro estuvo en el año 82 en México, en el 2001 en México, pero fue para una cumbre de la ONU celebrada en Monterrey, en ese país, que no fue exactamente una visita oficial. Ahora llega Raúl, luego de que las relaciones habían estado muy frías durante un buen tiempo, luego de las confrontaciones que tuvo La Habana con los gobiernos de Vicente Fox primero y de Felipe Calderón después. Ahora Raúl Castro y Enrique Peña Nieto intentarán a partir de este reencuentro pues reiniciar y de alguna manera rediseñar la relación bilateral entre los dos países. Entonces ya Cuba mejorando sus relaciones con Estados Unidos y ahora también lo hace con México, lo que indica que el gobierno de Raúl Castro, La Habana, están en una nueva política definitivamente de acercamiento con las naciones con las que habían estado un poco distanciadas. Y de ahí nos vamos al Vaticano. Siguen los problemas del Papa Francisco para poder pues, poner en práctica la agenda que tiene para el Vaticano, la agenda de reformas en la Iglesia Católica. Y esta semana pues, se ha dado a conocer que incluso varios curas, varios obispos han sido apresados en el Vaticano, acusados de filtrar información, de filtrar documentos que han dado lugar a que esta misma semana se estén publicando 2 libros sobre los problemas de la Iglesia y de las dificultades del Papa Francisco, la resistencia que enfrenta internamente con los cardenales conservadores para llevar a cabo la agenda de transformaciones en la Iglesia. Estos datos que han sido filtrados y que han servido de base para estas publicaciones que están apareciendo ahora, han sido calificados como una alta traición al Papa Francisco por parte de las autoridades del Vaticano. Y en Haití hubo elecciones hace ya 2 semanas. Finalmente, el pasado jueves se dieron los resultados. 2 candidatos, Jovenel Moïse, candidato precisamente del oficialista partido de Michel Martelly, ganó el primer lugar en primera vuelta, pero tendrá que ir a disputar en una segunda vuelta la presidencia a Judé Celestín. Moïse, según el informe del organismo electoral haitiano dado a conocer el pasado jueves, pues obtuvo el 32.81%, mientras que Judé Celestín obtuvo el 25.27%. Jovenel es del partido Tecalé, que es el partido que sustenta el gobierno de Michel Martelly, y Celestín es el candidato de la Liga Alternativa por el Progreso y Emancipación Haitiana. Así que esos 2 personajes tendrán que disputarse la presidencia de Haití en una segunda vuelta. Lógicamente, algunas protestas luego de la publicación de los resultados. Hubo incluso un par de muertos y quema de gomas y otras acciones de violencia en diferentes sectores de Haití. Pero esa es ahora mismo la situación. Y en México, ya hablamos de la visita de Raúl Castro a México, pero otra información de México, la Corte Suprema de ese país esta semana pues aprobó el uso de la marihuana para fines recreativos. Un caso que plantaron ante la Suprema Corte Mexicana 4 ciudadanos de ese país que entendían que se les debía de autorizar el uso de la marihuana para fines recreativos. La Corte falló positivamente y eso abre las puertas, pero pues para que prácticamente todo el que entienda que
que quiera usar la marihuana, pues pueda hacerlo. Fue una votación incluso que pasó de manera fácil en la Suprema, con una votación muy amplia, y el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque en principio dijo que no estaba totalmente de acuerdo con la decisión de la Suprema, pero que definitivamente la respetaba y permitiría pues su aplicación. Otra decisión judicial controversial tuvo lugar en Colombia, donde el Tribunal Constitucional de ese país pues autorizó a las parejas de homosexuales, parejas del mismo sexo, a adoptar niños. Había sido una batalla legal que también había estado en la Corte colombiana durante un buen tiempo, y el fallo llegó también el pasado jueves, así que las parejas de lesbianas, las parejas de homosexuales, pues tienen ya en Colombia, eso va ganando espacio de manera rápida prácticamente en el mundo entero, es un movimiento increciendo, pues ya las parejas gay en Colombia pueden adoptar niños, luego de que fuera, como ya señalamos, aprobado por el Tribunal Constitucional de ese país. Y terminamos en Brasil, donde la ruptura de una presa en un proyecto minero localizado en una localidad rural al sureste de Brasil, pues ha causado un verdadero desastre, un aluvión de agua y lodo, pues sepultó casas, vehículos, propiedades y por supuesto causando también la muerte a varias docenas de personas, heridas a por lo menos un centenar de personas, y hay, según los últimos resultados que han sido publicados, por lo menos entre 40 y 50 personas permanecen desaparecidas luego de que se rompiera esta presa, que era como un reservorio de los residuos de la explotación minera allá en la zona, en el estado de Minas de Garay, al sureste de Brasil. Con esa terminamos el bloque internacional. Nos vamos a la pausa y retornamos enseguida con muchas noticias en el plano nacional. Bien, señores, en el plano nacional, el caso de los pilotos, los famosos pilotos franceses, Pascal Fauret y Bruno Odos, que escaparon de la República Dominicana. Allá en Francia se les ha complicado la cosa a estos señores, mucho más que la situación que tenían aquí en la República Dominicana. Porque aquí ellos estaban condenados a 20 años por el caso aquel de los 700 kilos de droga en el aeropuerto de Punta Cana, pero estaban viviendo como turistas en la República Dominicana. Andaban de playa en playa, de restaurante en restaurante, con novias, paseándose por el territorio nacional. Estaban dique presos, pero en realidad estaban en libertad en la República Dominicana, y aprovecharon esa libertad para en un momento, con la ayuda de elementos que vinieron desde Francia y que públicamente han declarado y han revelado cómo se llevó a cabo todo eso, pues se escaparon de la República Dominicana y pensaban que estaban viajando hacia la libertad. Pero ¿qué pasó? Llegaron allá a Francia y allá los atraparon y los ha agarrado a un tribunal de Marsella con una jueza que le tenía ahí un expediente guardado, porque estos señores que se quisieron vender como angelitos, diciendo que aquí en la República Dominicana se les había involucrado en una situación de la que ellos no tenían ninguna culpa, que ellos no sabían qué había en esas maletas, que ellos eran pilotos comerciales y que vinieron aquí a buscar un pasajero. Y los atraparon, cayeron presos en esas circunstancias, pero que en realidad ellos no tenían nada que ver con eso. Pues, ¿qué ha pasado? Que en estos interrogatorios y en estos expedientes que han salido a relucir en Francia, sucede y viene a ser que estos señores habían estado durante mucho tiempo realizando viajes
en los que la justicia francesa presume que se trataba de llevar cargamentos de droga desde diferentes regiones, además de la República Dominicana, de Sudamérica, e incluso el caso de aquí de la República Dominicana, el de Punta Cana, ese resultó conectado con otro de Puerto Plata, donde dicen las autoridades francesas que ellos llevaron un cargamento de droga a Francia y que despegaron en un avión desde Puerto Plata. Entonces, pues ahora esta jueza ha dictado orden de prisión para los dos allá. Ustedes recuerdan que cuando llegaron a Francia, los apresaron primero y luego los pusieron en libertad. Pero entonces los llamó esa jueza en Marsella para interrogatorios y el primero en ir ante los tribunales fue Bruno Odos. Lo interrogaron como por 15 horas y luego lo dejaron encarcelado. Al día siguiente llevaron a Pascal Fauret, lo investigaron o lo interrogaron por 17 horas y también lo dejaron detenido. Y ahora tienen que explicarle a Francia cuáles eran en realidad sus actividades y todo parece indicar que hay serios indicios de que se trata efectivamente de dos narcopilotos asociados con los más peligrosos carteles de la droga internacional y que traficaban droga desde América Latina y desde otras regiones del mundo hacia Francia y hacia otras naciones europeas. Este caso ha tocado hasta altas esferas de la política francesa, porque hasta el propio expresidente, el expresidente Nicolás Sarkozy, de alguna manera ha tenido también que dar explicaciones, porque sucede y viene a ser que viajó en por lo menos 3 ocasiones en el mismo avión que fue capturado en la República Dominicana y que todavía permanece aquí. Así que se le complicó la cosa a los pilotos franceses, la República Dominicana solicitando la extradición de los dos para que vengan aquí a responder por sus hechos. Dudo mucho que puedan traerlo, pero es mejor que lo dejen por allá, porque allá sí es verdad que van a caer presos. Aquí supuestamente tenían 20 años de condena y andaban, como ya dijimos, en las playas, en restaurantes, con novias, dándose la gran vida porque no tenían absolutamente nadie quien les sometiera a control. Y hablando de la justicia dominicana y saliendo del tema de los franceses, un informe esta semana da cuenta de que hay más de 7.300 prófugos de la justicia dominicana. O sea, criminales o personas que han tenido casos en la justicia, los llevan, les ponen una fianza, se van para su casa, supuestamente luego tendrían que volver para responder ya en un juicio de fondo por sus actuaciones y resulta que jamás vuelven a aparecer. Y en esa circunstancia hay más de 7.300 personas que están declaradas en rebeldía. Lo más penoso de todo es que sale a relucir o a confirmarse, para decirlo más apropiadamente, que el tema es que después que le ponen una fianza, la persona si le parece que vuelve a los tribunales, si le interesa resolver de verdad el tema que tiene, porque a lo mejor no se sienta tan culpable de lo que lo están acusando, entonces regresa a los tribunales para tratar de limpiar su situación. Pero el criminal de verdad, cuando le dan la fianza, no vuelve más nunca. Ustedes saben por qué, dicen las autoridades, porque no hay ningún mecanismo que permita a la justicia dominicana pues garantizar que vuelvan a los tribunales para responder por sus hechos. El jefe de la Policía Nacional, el mayor general Nelson Peguero Paredes, cuestionado esta semana sobre esa situación, ha dicho que ordenará a la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía tratar de arrestar a cuantas personas de este grupo se puedan reapresar para llevarlo de nuevo ante los tribunales, aunque tratándose de una cantidad tan amplia, dudamos mucho que la policía pueda. El general fue hasta un poco sincero en eso y dijo para tratar de reducir la cantidad de prófugos que están en la calle, porque la policía sabe que es imposible reapresarlos a todos o garantizar que vuelvan a los tribunales. Nos vamos a una pausa
y vamos a retornar enseguida para hablar un poco de política que ya comienza a tomar forma el panorama de manera definitiva en la República Dominicana. Bien, continuamos. Antes recordar a ustedes que este programa llega también por cortesía de César Motors, el dealer que más carros, que más vehículos vende en la República Dominicana. César Motors en la 27 de febrero, esquina Ortega y Gasset, ahí justo donde está el elevado de la Ortega y Gasset, en la 27 de febrero, frente al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Ahí está César Motor. Usted puede llegar allá, vehículos de todo tipo, nuevos y usados, y recibirá como siempre las atenciones personalizadas del empresario César de los Santos, el propietario o presidente de César Motors. Así que agradecemos a César Motors por confiar y patrocinar este reporte especial con Rosendo Tavares. Nos vamos a la política. El Partido de la Liberación Dominicana, que ya tiene su candidato presidencial a Danilo Medina, que ya tiene todos sus candidatos a senadores, porque ratificó a todos los que están actualmente en el Congreso, en el Senado de la República, todos los senadores del PLD, que tiene también su matrícula de aspirantes a diputados, que también fueron ratificados, pues continúa resolviendo el tema municipal. Y esta semana, ya la semana pasada, se anunció a Juan de los Santos como alcalde de Santo Domingo, como candidato otra vez a alcalde de Santo Domingo Este, y a Roberto Salcedo como candidato a alcalde en el Distrito Nacional. Pues esta semana, el pasado jueves, para ser más específico, el Partido de la Liberación Dominicana pues ratificó a Janoy Sánchez, la actual alcaldesa de San Juan de la Maguana, para repetir en esas candidaturas. Mandó a primarias en San Francisco de Macorís, donde el alcalde de esa ciudad, el amigo Félix Rodríguez, no aparece, con una ventaja muy holgada sobre los demás aspirantes a lo interno del PLD en esa demarcación, y tal y como lo ordenó la Comisión Electoral del PLD, donde el actual alcalde que sea de ese partido no tenga por lo menos 10 puntos por encima de los demás dirigentes que estén tratando de llegar también a esa candidatura, pues se ordenarían primarias, y eso ha ocurrido en San Francisco de Macorís, donde, por cierto, el alcalde Félix Rodríguez es un hombre que ha tenido muchos problemas, sobre todo en el plano judicial en los últimos tiempos. Así que Janoy, la fogosa dirigente PLDista de San Juan de la Maguana, regresa como candidata. Félix Bautista va a ser el candidato a senador otra vez por esa provincia. Hay mucha gente que dice que está muy bien posesionado, pero hay mucha gente que duda que los sanjuaneros, después de todo lo que ha pasado, puedan votar por Félix Bautista. Pero la verdad que él ha hecho una gran inversión en esa provincia precisamente para ganarse el favor, independientemente de todas estas situaciones que le rodean a él. Parece que la gente en San Juan de la Maguana, según informaciones que tenemos de gente muy conocedora de esa plaza política, me dicen que Félix estaría muy bien posesionado. Entonces, el PLD decidió también las candidaturas, ratificó candidaturas en por lo menos otros 25 distritos municipales en diferentes puntos del territorio nacional, y continuará en los próximos días pues informando sobre otras decisiones. Así que el PLD va avanzando. Mientras tanto, en la oposición política hay gente del Partido Revolucionario Moderno que sigue regresando al Partido Revolucionario Dominicano, al PRD. Esta semana, Alberto Babeto Sánchez, el exdiputado de Pedernales, que se había ido, que fue incluso vicepresidente de la Cámara de Diputados en alguna ocasión, se había ido al PRM cuando la división, y ahora otra vez
regresa al PRD, juramentado esta semana por Miguel Vargas Maldonado. Y en el PRM, pues todavía no se anuncian, no se da ni siquiera la fecha de cuándo se van a producir los eventos que decidirían quiénes serán sus candidatos en las principales plazas políticas del país. Por lo menos en el Distrito Nacional, que es una de las plazas más importantes, no hay definición en cuanto a, por ejemplo, el candidato a senador. Hay dos contendientes que aparecen como los principales, Eduardo Sanz Lobatón y Alberto Atala. Me dicen por ahí que doña Milagros Ortiz Bosch, aunque no ha hablado de aspiraciones, en las encuestas aparece muy bien, pero yo creo que es hora de que ya el PRM, como decía, el PLD que está en el poder, tiene prácticamente todo el tema de las candidaturas resueltas. Le queda muy poco por resolver. Mientras tanto, el PRM que está en la oposición, la semana pasada anunciaron algunos candidatos a senadores, como Ramón Alburquerque en Monteplata, Vicente Sánchez Baret en Cotuí, entre otros, pero es mucho lo que le falta por resolver. Ahí está Luis Abinader, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, según los últimos sondeos de los que hemos tenido, pues, algunos detalles. Luis Abinader todavía está un poco distante del candidato presidencial del PLD, Danilo Medina, aunque aparecería incluso con un 39%, que nosotros entendemos que no está mal para un candidato de un partido que está tratando todavía de configurarse. Y terminamos las informaciones en el plano nacional, aunque en el plano político todavía hay que agregar que tenemos entendido que está prácticamente listo un acuerdo ya entre el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido de la Liberación Dominicana, que en cualquier momento esta semana que viene, podría darse a conocer. Todavía ahí se están tratando, según tenemos entendido, de hacer algunos ajustes con aspiraciones que tiene el presidente del PRSC, Quique Antún. Me dicen que aspiraciones sobre todo en el plano económico, pero son rumores, cosas que le dicen a uno, pero parece ser que al PRSC se le está un tanto agotando el tiempo. Quique estaría muy presionado por gente de su partido para que tome finalmente una decisión, pero me dicen que en los próximos días incluso Danilo Medina, el candidato presidencial del PLD, podría estar visitando a Quique Antún para anunciar el acuerdo. Esos son rumores, porque todavía no hay nada oficial sobre una alianza entre el Partido Reformista y el PLD, aunque son muy pocos los que descartan esa posibilidad. Y terminamos con el tema de la OISOE y las protestas que se continúan realizando cada miércoles ya durante 5 o 6 semanas consecutivas frente a la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Esta protesta que tienen que ver con los últimos actos de corrupción que salieron a la luz pública en esa oficina gubernamental. Esta protesta que son organizadas o que responden al llamado de la denominada Coalición Poder Ciudadano, quien es que encabeza pues la organización de las denominadas cadenas humanas. Hay que decir que poco a poco este movimiento ha ido creciendo, pero parece ser que lo que ha dado lugar al crecimiento y al interés de que cada día, ahí está Eduardo Sanz Lobatón, el aspirante a senador por el Distrito Nacional, por el Partido Revolucionario Moderno. Alguna gente no vio bien que dirigentes del PRM se sumaran a esa protesta. Además de Eduardo, estuvo también doña Milagros Ortiz Bosch y estuvo Orlando Jorge Mera. Ahí está Orlando. Y alguna gente entiende que esto podría de alguna manera politizar las protestas y daría pie a que el gobierno se muestre más resistente a, de alguna manera, escuchar el llamado que se le está haciendo, o por lo menos para establecer algún tipo de diálogos con los organizadores de la propuesta. Aunque hay que decir que lo que se está exigiendo es el cierre
de la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Desde mi punto de vista es una posibilidad muy remota que el gobierno acceda a esa exigencia. Si el gobierno accediera y cerrara la OISOE, presionado por esta protesta, vendrían otras y probablemente en algún momento se esté exigiendo hasta la renuncia del presidente de la República. Entonces yo creo que es un poco remota la posibilidad, aunque entiendo también que la respuesta del gobierno no debe ser el permanente bloqueo de la policía para que la gente que de alguna manera está descontenta por cosas que han pasado y que realmente han pasado, como fueron estos escándalos que han sacudido a la OISOE, la respuesta, entendemos nosotros, no debe ser impedir el paso a la gente llevando allí a tropas de la Policía Nacional. La policía sí debe estar presente porque el orden público siempre debe ser preservado. Y si en algún momento la protesta que es ciudadana y que es pacífica, aparecen algunos elementos desaprensivos que a veces se filtran, como ocurre, porque a veces va gente y arma un lío a propósito para que aparezca un muerto o lo que sea, y entonces la policía sí tiene que estar ahí presente para vigilar que no se rompa la tranquilidad y se preserve el orden público. Ahora, cuando la presencia de la policía es para impedir que se realice la protesta, sin que estén ocurriendo acontecimientos como los que estamos describiendo, pues ahí un poco como que el tema se le complica al gobierno. Entonces, nosotros entendemos que yo creo que es un poco fuera de la realidad estar exigiendo que se cierre a OISOE, pero también entendemos que el gobierno no puede dar la callada por respuesta. De alguna manera tiene que establecerse algún tipo de diálogo o el gobierno asumir algún tipo de actitudes donde la gente vea que realmente también le preocupa y que esto sirva para que se tomen los correctivos que eviten en otras instituciones del Estado lo que ha ocurrido con la OISOE, que ha dado pie a este movimiento, que comenzó pequeñito, comenzó con un grupito, que ya es un grupo, hace 2 semanas era un grupo, y que ya es prácticamente una reunión muy importante de gente. Entonces, si el gobierno permanece callado y da el silencio por respuesta, eso puede un poco complicar las cosas. No entendemos que la presencia policial con el fin de impedir no va a resolver el tema, por el contrario, podría complicarlo, pero reiterar que tampoco se puede politizar el tema porque de alguna manera afecta la salud del movimiento. Con esto terminamos por el día de hoy. Les damos las gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos el próximo sábado. Este ha sido Reporte Especial con Rosendo Tavares, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Muchas gracias.